Hablábamos acerca del control administrativo, un control administrativo que busca a toda costa, ¿no?, que el poder esté jurídicamente regulado, que el poder esté limitado. Y bajo ese contexto, eso a mí eh, me va a dar mucha seguridad, sobre todo para conocer y sobre todo entender de que ese poder va a estar canalizado de manera eficaz y eficiente, pues, ¿no? Eso a mí me permite el control. El control limita el poder para de esta manera observar su eficacia, su eficiencia y evitar abusos en el día a día, pues, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros podemos ver que el control administrativo va a nacer, emana principalmente de la labor que cumple la Contraloría General del Estado. Realiza control, desde luego que sí. Realiza un control técnico específico. No podemos decir que otros órganos de control nos realizan una especie de control. Todo es de especies de control. Las superintendencias, por ejemplo, realizan sí un control administrativo sobre actividades económicas, pero nosotros nos vamos a encasillar al control que realiza la Contraloría porque estamos aquí hablando del buen uso de los recursos públicos y del cumplimiento de los fines del Estado como tal, pues no. Entonces, bajo ese contexto, en esa medida, vamos a ver de que el control, ¿sí?, el control de la Contraloría General del Estado como tal, pues va a tener algunos componentes. Vamos a ver aquí alguien. Ahí está el Paucay. Doctor, Sí, disculpe que le moleste. Me escribió Paul Calle diciendo que está con el internet mal, que si le puede admitir, porfa. que ya está admitido, díganle. Ya, gracias. ¿Ya? El control, entonces. ¿Qué pasa con el control? El control está eh, construido sobre la base de componentes. Sobre componentes. Esos componentes me permiten a mí ejecutar, me permiten a mí accionar el sistema de control, el sistema de fiscalización y el sistema de auditoría del Estado. En efecto, entonces el control por medio de sus componentes activa uno, ¿sí? Uno, control administrativo, los componentes no contribuyen a eso. Dos, fiscalizo. Y tres, audito. Todo eso va a buscar el control y sus componentes, los componentes principalmente, ¿no? Los componentes del control. Ahora bien, en ese contexto, esos componentes van a estar distribuidos de la siguiente manera. Vamos a encontrar en la práctica, pues, ¿no? Uno, el control interno. El control externo, como tal, pues. El control externo, nos vamos a dar cuenta, lo puede ejecutar dos entes, dos tipos de entes. La Contraloría y dos, además de la Contraloría, las instituciones públicas que tienen la potestad de controlar, ¿sí?,
de controlar en el ámbito de sus competencias, de controlar al Estado en el ámbito de sus competencias. Otros, vamos a poner, otros órganos de control. Obviamente todo depende de las competencias. ¿Sí? Pero fundamentalmente el control externo se encarga de lo realiza la Contraloría General del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede con el control interno? ¿Qué pasa con el control interno? Control interno es una labor que, que lo desempeña, pues, ¿no? Lo desempeña, lo realiza los agentes públicos. Es un proceso, entonces, conjunto de procesos que lo realizan todos los agentes públicos. Ese conjunto de procesos, ¿sí? Va a ser realizado por agentes públicos, o sea, por los funcionarios públicos. Desde la máxima autoridad hasta quien realice cualquier tipo de actividad en la institución pública. O sea, todos, incluye máximas autoridades hasta un simple funcionario, ¿no? Todos ellos son agentes públicos y en esa medida deben generar y deben proporcionar seguridad razonable ¿en qué? En el uso de los recursos públicos y además en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los procesos, entonces, este conjunto de procesos busca ¿qué? Uso correcto de recursos públicos y, obviamente, cumplimiento de objetivos institucionales. ¿Cómo están instrumentalizados los procesos? Este conjunto de procesos son normas, ¿no? Están basados en normas, en directrices, ¿sí? En directrices. Desde luego, esas normas, ese conjunto de directrices buscan algo, siempre busca algo, este conjunto de procesos. Mitigar el riesgo. Esa es la gran labor que debe cumplir este conjunto de procesos. Mitigar riesgos. Esa es la gran labor, ¿no? Mitigar riesgos. Siempre hay un riesgo sobre la eventual mala utilización de un recurso público. Siempre hay un riesgo de que un objetivo institucional no sea realizado, ¿no? Sin embargo, una de las potestades, una de las atribuciones, una de las misiones de los agentes públicos es precisamente eso, identificar riesgos. Estos agentes públicos deben y tienen que identificar riesgos permanentemente. Identificar riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos que pongan en peligro esto, ¿no? Riesgos sobre el correcto uso de los recursos públicos y de los objetivos institucionales. Si es que los identifican, tienen que regularse, ¿no?
siempre va a haber un riesgo. No podemos decir de que el riesgo va a desaparecer. No, cuidado. Pero nosotros tenemos que mitigarlo, tenemos que mitigar esas posibilidades, ¿no? Bajo ese contexto, entonces, la idea es de que las instituciones públicas en ese uso del control interno, mediante la aplicación de normas específicas, mediante la aplicación de directrices específicas, puedan en alguna medida salvar el correcto uso de recursos públicos y de los objetivos institucionales. Ahora bien, se dice de que el control interno tiene tiempos, tiene momentos, ¿no? Este control interno tiene tiempos o momentos. Estos momentos, como se los llama, y que tanta falta hacen cuando nos encontramos en la contratación pública, ¿sí? Tanta falta hace, lamentablemente no se los han activado a tiempo y por eso estamos, ya saben, en los casos de corrupción como nos encontramos. Estos tiempos del control son tres tiempos o momentos del control interno. Tres. Uno, encontramos al control previo. Y vean ustedes el control previo. Lo que intenta hacer es de que los funcionarios públicos analicen previamente las propuestas antes de su autorización. Analicen propuestas, analicen los requerimientos, analicen los términos de referencia de contratos, analicen propuestas de realización. Entonces, ¿para qué? La cuestión, ojo, aquí es analizar propuestas. Antes de la ejecución. Antes de la ejecución y antes de la autorización. Porque aquí nosotros vamos a ver y vamos a identificar si es que esa propuesta es legal, es veraz, es conveniente, es oportuna, está alineada a los objetivos institucionales. Entonces nosotros hacemos un control previo y ese control previo va a tener como fruto un informe que destaque esas cualidades de oportunidad, de legalidad, de conveniencia, porque puede ser de que ese contrato no sea conveniente para los objetivos institucionales. Entonces, vean ustedes el control previo coadyuva directamente ¿a qué? A la mitigación de riesgos. De ese riesgo de el mal uso de recursos públicos. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos aquí el control continuo. Control continuo. En ese contexto, el control continuo debe aplicar inspecciones. Doctor, perdón, doctor. Sí. Mi compañera Alejandra Fernández dice que se desconectó porque estaba mal en internet y que si le puede volver a aceptar.
Correcto, y está aceptada. Gracias. Algo le estaba diciendo. Ya. Estamos con inspecciones. Aquí nosotros vemos, ¿sí? En el control continuo, si es que los bienes y servicios que se están recibiendo, ¿sí? Son conforme a ley, son conforme a lo estipulado en el contrato. Si es que estos bienes o servicios entregados tienen una calidad específica, responden a las exigencias de la administración pública, inspecciones continuas, permanentes. Las inspecciones constatan entonces, calidad, constatan entonces en ese contexto bienes y servicios. O sea, en la ejecución misma, ¿no? En la ejecución misma. Tenemos un control posterior por el otro lado. Voy a poner aquí 3. Control posterior. Y el control posterior nosotros vamos a ver que se lo realiza luego de la ejecución. Luego de la ejecución de un contrato, luego de la ejecución de una actividad pública. ¿Y eso qué me indica? Me indica de que en esa medida yo voy a conocer el contexto, el real contexto, la real integridad del bien o servicio entregado. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta de que los momentos del control deben reunir estos 3 ejes, estos 3 niveles o tiempos, y que van a estar presentes en cada momento en el que se dé. Ahora bien, ¿quién realiza el control interno? Precisamente decíamos nosotros, las máximas autoridades, los funcionarios, pero además el control interno, ¿sí? El control interno, porque es muy técnico, sí, es muy técnico. Además de todos los funcionarios públicos que están laborando en esa institución, ¿sí? Normalmente va a estar apoyado de una unidad de auditoría interna, ¿sí? Unidad de auditoría interna. Unidad de auditoría interna que en cierta medida depende, es un apéndice de la Contraloría General del Estado, pero que está en el interior de una institución pública. ¿Sí? Está en el interior de una institución pública. Funciona ahí. En el municipio, por ejemplo, tenemos la unidad de auditoría interna. El personal auditor va a ser nombrado ¿por quién? Por el Contralor General del Estado. Pero funciona en el interior de una institución pública. ¿Y coadyuva a qué? A que se realice adecuadamente el control interno. Está chequeando, está viendo, está velando para que ese control interno se lo realice adecuadamente, técnicamente. Coadyuva entonces.
colabora y colabora intensamente, colabora en el control interno. Colabora en el control interno y en esto, ¿no? En estos momentos, en los momentos del control previo, del control continuo y del control posterior, la unidad de auditoría interna. Claro, la unidad de auditoría interna se entiende que va a ser un órgano estrictamente independiente que puede ser tanto designado como removido por el Contralor General del Estado, libremente, ¿no? Y en esa medida siempre va a estar ahí presente en este tipo de instituciones públicas que manejan recursos públicos, ¿sí? Que va a asesorar, que va a evaluar periódicamente a la institución y obviamente esa asesoría va a ser la colaboración en los momentos del control. De la unidad de auditoría interna van a nacer, ¿sí? De aquí nace el germen. Vamos a poner el germen. ¿El germen de qué? Pues nace el germen de los procesos de control y de determinación de responsabilidades. De la determinación de responsabilidades. Ahí se concentra ya y vamos a ver nosotros de qué en esa medida ya se sientan las bases para la determinación de responsabilidades. La unidad de auditoría interna va a generar ya informes en donde ya se va a dejar clarificado cómo se ha llevado a cabo un proceso, conjunto de procesos en cuanto a la utilización de cierto tipo de recursos públicos. Delineará obviamente recomendaciones, fijará las presuntas responsabilidades porque un funcionario público no mitigó adecuadamente ese riesgo, faltó al control previo, no analizó adecuadamente, faltó al control continuo, no inspeccionó adecuadamente, no recibió adecuadamente o recibió un bien y ese bien adolecía de calidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo recibió? Entonces, en esa medida, tomen en cuenta que la unidad de auditoría interna tiene una participación muy activa en el quehacer de las instituciones públicas. Colabora en ese control interno, ¿sí? Eh, Tomen en cuenta entonces esta labor. Voy a poner aquí entonces. Genera, y esto es muy importante porque va a estar ligado a lo que vamos a ver ya en lo posterior en las futuras clases, cuando hablemos del proceso de la predeterminación de responsabilidades. Y ustedes se van a acordar mucho de la unidad de auditoría interna porque genera informes. Estos informes, acuérdense, son suscritos por el jefe de la unidad de auditoría interna, ¿sí? Están dirigidos a la máxima autoridad de la institución pública en donde están trabajando, ¿sí? Eh, y obviamente esa autoridad, esa máxima autoridad, debe tratar de implementar las recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones que se lleguen, pues, ¿no?
Entonces genera informes con recomendaciones. Recomendaciones por el un lado. Pero también, ¿sí? Pero también sientan las bases de presuntas responsabilidades. Entonces tomen en cuenta que estos informes son actos de simple administración, claro que sí. Van a ayudar mucho. ¿A qué? A la formación de la voluntad administrativa posterior para que se pueda llegar a una sanción administrativa. Pero este es un acto de simple administración. Lo generado ¿por qué? Por la unidad de auditoría interna, que como les digo, nosotros vamos a encontrar su nombre presente en muchas de las actividades que se generan aquí, en las presuntas responsabilidades, que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. ¿Y todo nace de qué? Del control interno. El control interno, entonces, es una parte fundamental de las instituciones públicas en el marco del control. ¿Sí? En el marco del control, que eso es clave. El control, entonces, administrativo va a basar mucho de su eje o su campo de acción en precisamente esto, ¿no? El control interno. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, encendemos.